Templarios. Voz extraída de la Gran Enciclopedia del Mundo. Autor: George Bernard de Jussard, 1919 a 1968. La Gran Enciclopedia del Mundo fue publicada por la editorial Durban, Sociedad Anónima de Ediciones de Bilbao, bajo los auspicios de don Ramón Menéndez Pidal, director de la Real Academia Española, y con la colaboración declarada de 23 premios Nobel. La dirección científica estuvo a cargo de Francisco M. Biosca, doctor en Filosofía, licenciado en Ciencias, mientras que la producción ejecutiva fue dirigida por Luis Rodrigo, intendente mercantil. La distribución se realizaba a través de Editorial Marín, Sociedad Anónima, con sedes en Barcelona, Bogotá, Buenos Aires, Ciudad de México, Santiago y Río de Janeiro, lo que confirma la vocación transatlántica de la obra. El volumen consultado lleva el sello de la Biblioteca de México, testimonio de su efectiva circulación en América Latina. Se trata de una enciclopedia general en lengua española de amplio alcance, concebida para el gran público culto de los años 60, con ambiciones de autoridad académica. La primera edición data de 1961, con 16 premios Nobel colaboradores. La edición aquí consultada, que menciona 23, corresponde a la reimpresión de 1965 a 1967. La voz: Templarios. La Orden de los Pobres Caballeros de Cristo, más conocidos como Templarios, fue fundada en 1119, en pleno fervor cruzado, por Hugo de Payens, Godofredo de Senademar y otros 7 caballeros, quienes pronunciaron solemnes votos de castidad, pobreza y obediencia, comprometiéndose a defender a los peregrinos cristianos de los ataques sarracenos en los caminos hacia Tierra Santa. El rey de Jerusalén Balduino II los alojó en su palacio, construido sobre el emplazamiento del antiguo templo de Salomón. De ahí el nombre de la orden. La regla fue redactada por San Bernardo de Claraval e inspirada en un rigor ascético intransigente. Ningún lujo, ninguna ostentación, ninguna concesión a los placeres mundanos ni a la caza. En origen la orden estaba abierta exclusivamente a caballeros nobles. Con el tiempo, la admisión de miembros subalternos encargados de tareas de servicio fue abriendo progresivamente las puertas a figuras más heterogéneas. Estructura y privilegios. La orden estaba regida por un gran maestre con sede primeramente en Jerusalén, luego en Acre, en el Castillo del Peregrino, en Antioquía y finalmente en Limasol de Chipre. Sus provincias cubrían la mayor parte de la Europa cristiana: Jerusalén, Trípoli, Antioquía, Portugal, Castilla, León, Aragón, Inglaterra, Francia, Aquitania, Provenza, Alemania, Italia y Sicilia, con 3 grandes priores y numerosos comendadores. En 1172 los templarios fueron sustraídos de la jurisdicción episcopal para depender directamente del Papa, obteniendo el privilegio de tener capellanes propios. Sus sedes gozaban del derecho de asilo, estaban exentas de tributos y diezmos, condiciones que transformaron progresivamente sus establecimientos en auténticas tesorerías, convirtiendo a los templarios en los banqueros de facto de la Europa medieval. La sola renta anual procedente de los establecimientos europeos ascendía, según la enciclopedia, a unos 6 millones de libras esterlinas. El papel en las cruzadas. La voz subraya que la historia activa de los templarios coincide en gran medida con la historia misma de las cruzadas. La orden proporcionó una resistencia prolongada al avance sarraceno y contribuyó de manera determinante a victorias decisivas. Los templarios acompañaron a Ricardo Corazón de León en la batalla de Arsuf, 1191, y, mediante una compra financiada con sus propios fondos, adquirieron la isla de Chipre. 20.000 templarios murieron en el intento de preservar para la cristiandad los santos lugares. La mayor parte de los grandes maestres perdió la vida en el campo de batalla o a causa de las heridas recibidas. Con la caída de Acre en 1291, tras un memorable asedio, la orden sucumbió definitivamente ante el poder sarraceno. Decadencia y supresión. La enciclopedia reconoce que, desde el principio, los enemigos de la orden presentaron contra ella cargos de disipación, apostasía, traición a los cruzados, opresión y extorsión.
Si bien admite que algunas imputaciones tenían cierto fundamento en casos aislados, la voz afirma con claridad que la orden en su conjunto había observado siempre una conducta cristiana y ortodoxa. Fue Felipe IV el Hermoso, rey de Francia, quien orquestó la ruina de los templarios. En graves dificultades económicas y codiciando sus tesoros, indujo al Papa Clemente V a hacer comparecer ante él al gran maestre Jacques de Molay. El 16 de octubre de 1307, Molay y 140 templarios fueron detenidos, encadenados, arrojados a prisión y torturados para arrancarles confesiones. Muchos perecieron en la hoguera, las propiedades de la orden fueron confiscadas y cedidas a los hospitalarios. La voz califica explícitamente el proceso francés como una farsa. En España, Portugal y Alemania los templarios fueron declarados inocentes. En Inglaterra las acusaciones no prosperaron sin una fuerte presión exterior para recurrir a la tortura. En 1314, con la ejecución de Molay, la orden dejó de existir. La enciclopedia y el franquismo. La Gran Enciclopedia del Mundo nace y se publica enteramente durante la dictadura de Francisco Franco, 1939 a 1975, y esta circunstancia merece un análisis detenido. Sin embargo, no se trata de una obra franquista en sentido ideológico. Al contrario, sus firmas más importantes eran intelectuales perseguidos o marginados por el régimen. El prólogo general estaba a cargo de Julián Marías, 1914 a 2005, filósofo liberal y discípulo de Ortega y Gasset. Su historia con el franquismo es inequívoca. Combatió en el bando republicano. Tras la guerra fue denunciado por un antiguo compañero y pasó meses en la cárcel. Su tesis doctoral fue suspendida por un tribunal afín al régimen en 1941, no pudo obtenerla hasta 1951, y rechazó explícitamente una plaza universitaria porque habría tenido que jurar fidelidad a los principios fundamentales del movimiento. Fue de hecho excluido de la enseñanza académica durante casi 30 años, obligado a sobrevivir con traducciones y clases particulares, y solo pudo incorporarse a la universidad en 1980, con el gobierno Suárez. Como escribió su hijo Javier Marías, no obtuvo jamás un premio nacional de ensayo, ni bajo Franco ni después. La figura principal, Ramón Menéndez Pidal, había abandonado España durante la Guerra Civil y su relación con el régimen fue de constante tensión. El franquismo intentó instrumentalizar su prestigio internacional, pero él no se prestó a servir de ornamento cultural a la dictadura. El perfil de la enciclopedia es, por tanto, el de una obra de cultura liberal burguesa publicada en la España franquista, no una obra del franquismo. Lleva inevitablemente las limitaciones de lo que era publicable en aquellos años: silencios, prudencias, ausencia de ciertos temas, pero su armazón intelectual estaba construida por hombres a quienes el régimen había perseguido o ignorado. La colaboración con 23 premios Nobel extranjeros y la distribución capilar en América Latina testimonian una apertura hacia el mundo que era en sí misma una forma de resistencia cultural silenciosa a la autarquía ideológica franquista. El autor, Georges Bernard de Jussard, 1919 a 1968. Georges Bernard de Jussard nació el 15 de marzo de 1919 en Berna, Suiza, hijo de un prominente hombre de negocios del Imperio Austrohúngaro, una familia de esa burguesía mitteleuropea culta y cosmopolita que el siglo XX dispersaría en todas las direcciones. Se naturalizó ciudadano americano en 1946. Se acercó a la Universidad de Chicago como estudiante de doctorado en Relaciones Internacionales, pero su carrera académica estuvo marcada desde el principio por una contrariedad emblemática. La universidad descubrió que no poseía un título de grado formal y le prohibió seguir cursos con créditos. Nunca obtuvo el doctorado en Chicago. Lo intentó después en Northwestern University, donde fue admitido, pero suspendió los exámenes finales. Como escribió su amigo Alfred de Gracia en el obituario, fue un gran intelectual en el lugar y el momento equivocados, una figura fuera de fase, reconocida por pocos, ignorada por las instituciones que habría merecido. A pesar de ello, de Jussard fue autor y coautor de más de 50 libros sobre política, filosofía y sociología,
traducidos a 17 idiomas. Entre sus obras más conocidas, The Intellectuals, A Controversial Portrait, 1960, antología que incluyó un ensayo de Friedrich Hayek y que circuló ampliamente en los ambientes conservadores y liberales americanos, Soviet Power and Policies, New Perspectives on Peace, 1944, Practical Applications of Democracy, 1945. Fue editor de historia de la American People's Encyclopedia y trabajó en el desarrollo de una nueva edición de la Enciclopedia Británica en 1946. Era, pues, un enciclopedista de profesión, no un colaborador ocasional. Su trayectoria política fue compleja. En los años 40 trabajó para el Chicago Tribune en clave anticomunista, definiéndose abiertamente, con cierta ironía autoconsciente, como un profesional redbaiter. Era cercano a ambientes conservadores y no ocultaba cierta simpatía por el senador McCarthy, aunque no era en absoluto un ideólogo obtuso. Su antología sobre los intelectuales acogía voces radicalmente distintas entre sí. En sus últimos años enseñó ciencias sociales en el Chicago City College, un cargo que le satisfacía poco. Murió el 21 de diciembre de 1968, a los 49 años, de insuficiencia pulmonar tras contraer la gripe asiática. Había rechazado el ingreso hospitalario por claustrofobia, hasta que fue demasiado tarde. El obituario de Alfred de Gracia lo describe con afecto y melancolía. Un hombre que se levantaba por la tarde, trabajaba y leía hasta el amanecer, cenaba a medianoche, bebía 4 whiskies, tomaba somníferos y quizás dormía. En sus últimos años se había apasionado por Cervantes y estaba escribiendo un libro sobre el Quijote que nunca terminó. Que un intelectual de este perfil, americano, de origen austrohúngaro, experto en Rusia soviética, con una carrera académica irregular y una identidad política conservadora liberal, sea el autor de la voz sobre los templarios en una enciclopedia española de los años 60 es en sí mismo un dato revelador. Confirma hasta qué punto la obra Durban miraba deliberadamente más allá de las fronteras de la cultura franquista para construir una autoridad internacional. Comentario crítico a la voz. La exposición de George Bernard de Jussard es históricamente sólida para los estándares del enciclopedismo popular de mediados del siglo XX, pero una lectura atenta del texto original revela algunas decisiones editoriales dignas de atención. La voz remite explícitamente a otras entradas de la enciclopedia, véase Cruzadas, véase Ricardo I, véase Felipe IV el Hermoso, lo que revela una arquitectura enciclopédica conscientemente reticular, en la que la historia de los templarios se presenta no como un episodio aislado sino como nudo de una red más amplia de referencias. Es un planteamiento metodológicamente moderno para una obra de los años 60. Merece atención la cifra atribuida a las posesiones en Europa. La enciclopedia cita a Mateo de París como fuente para el número de 9.000 señoríos, y cuantifica la renta anual en 6 millones de libras esterlinas. Se trata de datos históricos debatidos y probablemente sobreestimados por la historiografía medieval. Mateo de París era un cronista del siglo XIII conocido por su tendencia a la hipérbole, pero el hecho de que Jussard los reproduzca sin comentarlos críticamente constituye una laguna metodológica que un historiador contemporáneo no se permitiría. La voz menciona que los templarios poseían señoríos en casi todos los países de Europa, muchos de los cuales conservan todavía hoy en su toponimia la palabra templo, un detalle concreto y verificable que da vivacidad al texto y conecta el pasado medieval con el presente del lector de los años 60. En el plano historiográfico, la voz está alineada con la literatura anglosajona de la época más que con la española o la francesa. La valoración del proceso de 1307 como farsa política orquestada por Felipe el Hermoso era ya el juicio predominante en la historiografía seria, pero enunciarlo con tal contundencia en una enciclopedia publicada en Bilbao en los años 60 no era algo evidente. El tono es el de quien escribe para un público culto pero no especializado, con la precisa intención de desmontar una leyenda negra sin caer en la leyenda dorada. Por último, un detalle editorial. La voz se cierra con la remisión, véase Felipe IV el Hermoso, una invitación explícita a contextualizar el fin de los templarios en la figura del rey que los destruyó, lo que confirma el enfoque político, no místico,
con que Husserl ha planteado toda la exposición.